Había acabado de acomodarme en mi silla después de un día largo, listo para disfrutar mi programa de televisión favorito. Era uno de los pocos placeres simples que me permitía, una rutina que mantenía a raya el caos del mundo. Justo cuando la historia se estaba poniendo interesante, la puerta se abrió de golpe y mi esposa irrumpió como un torbellino. Sin decir una palabra, me arrebató el control remoto de la mano y apagó el televisor. Me recosté, con los brazos cruzados, esperando una explicación. Tenemos un problema, anunció, su voz afilada por la frustración. Me tomé un momento para estudiar su expresión. ¿Qué clase de problema?, pregunté. Su tono sugería que era algo grave, pero la forma en que caminaba de un lado a otro me decía que era algo más personal que urgente. Se detuvo frente a mí y cruzó los brazos, su frustración desbordándose en un torrente de palabras. Al parecer, su amiga, alguien a quien apenas conocía, había conseguido un trabajo muy bien pagado a pesar de no tener experiencia relevante. La injusticia de todo aquello se veía agravada por mi supuesta falta de apoyo a sus ambiciones. Levanté una mano para que se calmara. Espera, dije. Primero que nada, el mundo no gira alrededor de ti. En segundo lugar, aclaremos los hechos, ¿de qué trabajo se trata? Esa pregunta pareció detenerla por un momento. Admitió, algo a regañadientes, que no lo sabía. Su amiga no había dado detalles, alegando que la naturaleza del trabajo era muy secreta. No pude evitar esbozar una sonrisa sarcástica ante eso, sonaba como la típica explicación vaga que la gente usa cuando no quiere que la cuestionen. Así que, para entenderlo bien, dije, estás molesta por algo que no entiendes del todo y me echas la culpa de no arreglarlo mágicamente. Ella me fulminó con la mirada, pero antes de que pudiera replicar, le ofrecí una sugerencia. Invítala a casa. Siempre ha sido un poco suelta de labios después de unas cuantas copas de vino. Quizá obtengas las respuestas que buscas. Para mi sorpresa, se detuvo y lo pensó. Después de un momento, su expresión cambió de la frustración a algo más cercano al entusiasmo. ¿Sabes?, dijo. Podría funcionar. Si logro que hable, tal vez averigüe si hay alguna manera de meter un pie ahí. Asentí, satisfecho de haber encaminado la conversación hacia algo productivo. Al menos, me daría un respiro de sus quejas. Pero añadí. Si está ganando mucho dinero sin experiencia, ¿no crees que existe la posibilidad de que no todo sea legal? Mi comentario la detuvo un instante, pero solo brevemente. Argumentó que la familia de su amiga tenía dinero, así que tal vez solo fueran conexiones. Me encogí de hombros. Podría ser. De cualquier forma, vale la pena averiguarlo antes de seguir gastando energías en enojarte. Para entonces, ella ya estaba completamente de acuerdo con el plan. Agarró su teléfono y empezó a marcar el número de su amiga. Me acomodé en la silla, contento de dejarla tomar la iniciativa. Por más que me disgustara ser arrastrado a estos dramas, había una parte de mí que sentía genuina curiosidad sobre qué tipo de trabajo podía pagar tan bien y mantenerse en secreto. Cuando colgó el teléfono, me miró con una sonrisa triunfante, su amiga había aceptado venir al día siguiente. Asentí y alcancé el control remoto, listo para retomar mi programa donde lo había dejado. Pero al acomodarme de nuevo, un pensamiento se quedó rondando en mi mente, ¿en qué clase de trabajo estaba realmente metida esa amiga? Algo no me cuadraba, pero preferí esperar a tener más información antes de sacar conclusiones. Mi esposa se tomó la preparación para la visita de su amiga más en serio de lo que había anticipado. Salió temprano y regresó con una botella de vino, al parecer, la favorita de su amiga, y encargó una pizza del lugar que siempre me parecía demasiado caro. Alcé una ceja, pero no dije nada. Se notaba que estaba decidida a que la velada fuera perfecta. Su energía era palpable y se movía de un lado a otro en la cocina, poniendo la mesa y ajustando cada detalle. No era típico de ella ser tan meticulosa, pero supuse que tenía sus razones. Cuando llegó su amiga, no pude evitar notar lo exageradamente arreglada que venía, tacones altos, un vestido llamativo y suficiente maquillaje como para lucir lista para una gala, más que para una noche casual en casa. Mi esposa la saludó con entusiasmo, atendiéndola como si fuera realeza.
Antes de que pudiera siquiera pensar en unirme a la conversación, mi esposa se volvió hacia mí con un tono dulce pero firme. Cariño, ¿por qué no te relajas en la otra habitación? Nosotras solo vamos a charlar un rato. El mensaje era claro, mi presencia no era necesaria todavía. Me retiré a la sala de estar, dejando que el sonido de sus voces llegara amortiguado a través de las paredes. Hablaron de todo, desde amigos en común hasta chismes de celebridades que no me interesaban. Al cabo de media hora, las risas se volvieron más fuertes y decidí que era momento de aparecer. Cuando entré al comedor, la botella de vino estaba casi vacía y ambas lucían demasiado contentas. Parece que se la están pasando bien, comenté de manera casual mientras me sentaba. La amiga de mi esposa se volvió hacia mí con una sonrisa un poco demasiado amplia. Decidí ir directo al grano. Entonces, ¿cuál es ese trabajo misterioso que tienes? Mi esposa está ansiosa por saber. Mi tono era ligero, casi en broma, pero no le quitaba la mirada de encima. Ella vaciló un momento, luego se inclinó como si fuera a revelar un secreto de estado. Está bien, dijo bajando la voz, pero no se lo cuentes a nadie. Es una compañía de inversiones. Tratamos con clientes muy ricos que necesitan privacidad. Mi trabajo es bastante sencillo, atiendo llamadas, programo citas y me aseguro de que todo marche bien. La compañía se enorgullece de ser discreta, se trata de proteger los activos de los clientes y asegurar que sus ingresos estén limpios e intocables. Se detuvo, sus ojos se desviaron hacia mi esposa, como evaluando su reacción. Suena interesante, dije manteniendo un tono neutral. Debe ser mucha responsabilidad. Ella asintió, y de pronto cambió de tema. Por cierto, ¿no se acerca tu cumpleaños?, le preguntó a mi esposa con un tono repentinamente alegre. Mi esposa sonrió ampliamente y asintió, confirmando que faltaban solo 2 semanas. La conversación cambió por completo a partir de ahí. La amiga bromeó con mi esposa sobre prepararse para una gran sorpresa. Ya lo verás, dijo con un tono casi cómplice. Te encantará. La curiosidad de mi esposa se encendió de inmediato y vi cómo empezaba a maquinar posibilidades. Fuera lo que fuera aquella sorpresa, la tenía más entusiasmada de lo que yo la había visto en mucho tiempo. A medida que la noche llegaba a su fin, me guardé mis pensamientos. Algo en toda la situación seguía sin cuadrarme, pero supuse que no valía la pena presionar el tema en ese momento. Cuando el transporte de la amiga llegó, mi esposa la acompañó hasta la puerta, prácticamente radiante de emoción. Se abrazaron, prometieron volver a hablar pronto y la amiga se fue. En cuanto cerró la puerta, mi esposa se volvió hacia mí con los ojos muy abiertos y una sonrisa de oreja a oreja. ¿Qué crees que sea?, preguntó, prácticamente dando saltitos. Me encogí de hombros, haciéndome el desinteresado, pero ella no se conformó y pasó la siguiente hora haciendo conjeturas y especulaciones, llenando la casa con su energía. Fuera lo que fuese, estaba decidida a descubrirlo antes del gran día. Habían pasado unos días desde la velada con la amiga de mi esposa y todo había vuelto a la normalidad, o al menos a lo más parecido a la normalidad. De pronto, recibí una llamada de esa misma amiga. Me sorprendió, pues casi nunca hablaba conmigo directamente. Hola, comenzó con un tono inusualmente alegre. Sé que estás planeando la celebración de cumpleaños de tu esposa, pero me preguntaba si podrían moverla para el día siguiente. Valdrá la pena, créeme. Su petición me tomó desprevenido y le pregunté por qué. Digamos que hay una oportunidad importante relacionada con ese trabajo que tanto le interesa. Hará que su día sea aún más especial. Acepté, aunque con cierto escepticismo. Está bien, dije. Podemos posponer la celebración, pero más vale que sea algo bueno. Ella se rió y me aseguró que lo sería. Tras la llamada, le pasé la información a mi esposa, quien se mostró enseguida eufórica. Ni siquiera preguntó por qué había que cambiar los planes, ya imaginando qué oportunidad importante podría ser. Su entusiasmo era contagioso, aunque preferí guardar mis reservas. Cuando llegó el día de su cumpleaños, le di un regalo por la mañana, algo en lo que había pensado mucho.
Le encantó y me colmó de agradecimientos y muestras de afecto, aunque se notaba que su mente estaba puesta en la cena que tendríamos más tarde. Llegada la noche, nos vestimos para la ocasión y ella casi temblaba de emoción. El restaurante elegido por su amiga era mucho más lujoso que cualquier lugar al que fuéramos normalmente, el tipo de sitio en el que no desentonas si llevas traje y corbata. Al llegar, su amiga ya estaba allí, esperando en la entrada junto a un hombre que yo no conocía. Se presentó como su pareja y ambos saludaron con entusiasmo a mi esposa antes de llevarnos a un salón privado. Adentro nos esperaban varias personas elegantemente vestidas. El ambiente era formal, pero curiosamente relajado, como si todos estuvieran acostumbrados a ese tipo de reuniones. La amiga de mi esposa fue al grano. Tu esposa me ha impresionado, dijo, dirigiéndose a la sala. Es lista, organizada y sabe liderar, justo lo que necesitamos en nuestro equipo en crecimiento. Los demás asintieron en señal de aprobación y uno de los hombres, vestido con un smoking impecable, se dirigió a mi esposa. Nos han dicho que eres muy buena manejando equipos y buscamos a alguien que ponga orden donde hemos tenido algo de caos. ¿Crees poder con eso? Mi esposa, con los ojos brillando, no dudó. Absolutamente, dijo. Es algo que estoy segura de poder manejar. Parecieron satisfechos con su respuesta, pero enseguida pasaron a los términos del trabajo. Tendrás que dejar tu puesto actual, explicó otro hombre. Al principio trabajarás de manera no oficial mientras terminamos unos trámites. Es una cuestión técnica, pero así nos aseguramos de que todo se mueva rápido para las personas adecuadas. No pude evitar sentir un pinchazo de desconfianza. ¿Por qué no oficial?, pregunté con un tono educado pero firme. ¿No se supone que esto es una organización de alto nivel? ¿Por qué no seguir un procedimiento estándar? Uno de los hombres asintió, como si esperara la pregunta. Es simple, dijo. Somos una empresa grande y el proceso de contratación formal puede tardar meses. Empezando de manera no oficial se evitan trámites y comienzas a trabajar de inmediato. Mi esposa casi no necesitó convencerse. La idea de lanzarse de lleno en un nuevo rol emocionante le encantó. Lo haré, dijo con entusiasmo. Renunciaré a mi trabajo actual y empezaré en cuanto lo necesiten. Intercambiaron sonrisas y asentimientos, y luego uno de ellos se inclinó un poco. Estupendo, dijo, porque tenemos una asignación muy especial en mente para ti. Te daremos los detalles pronto. Toda la situación me dejó intranquilo. Mientras mi esposa estaba en las nubes, algo de ese arreglo no me sonaba bien. ¿Una asignación personal del jefe en el primer día? Pensé que era muy raro. Llegó el día de la gran celebración, que resultó aún más movido de lo que esperaba. Mi esposa decidió hacer una especie de declaración en su, ahora, antigua oficina, antes de cerrar ese capítulo de su vida. Por lo que me había contado, el ambiente ahí era tan tóxico que llegaba a lo absurdo, discusiones por nimiedades como quién había usado el último rollo de papel higiénico. Así que, muy a su estilo, preparó regalos de despedida para cada uno de sus adversarios, rollos de papel higiénico envueltos con moños, su forma de dar un adiós punzante, pero innegablemente creativo. Cuando salió de la oficina, estaba radiante. Su salida había sido tan dramática como satisfactoria y no dejaba de contar las reacciones de sus antiguos compañeros. Mientras hacíamos los últimos preparativos para la fiesta, yo me había esmerado al máximo, alquilando un yate para la velada y asegurándome de que hubiera comida y bebida de sobra para que todos se divirtieran. Invitamos a amigos de distintos ámbitos, creando un ambiente variado y animado. Todos estaban listos para celebrar esta nueva etapa de mi esposa. A medida que llegaban los invitados, el ambiente se volvía eléctrico. La amiga de mi esposa, quien había sido clave en la nueva oportunidad laboral, llegó tarde, con su novio de la mano. Lo reconocí como el hombre que habíamos conocido en el restaurante y, si bien fue educado, había algo en el que no me inspiraba confianza. Su traje de diseñador y su porte cuidadosamente pulido parecían fuera de lugar entre nuestro grupo más relajado y auténtico. Ambos destacaban, no solo por su apariencia, sino también por la forma en que se movían, como si evaluaran a todos. Conforme avanzaba la noche, no pude evitar notar que el novio encontraba excusas para llevarse a mi esposa aparte.
Cada vez decía que era algo urgente sobre el trabajo. Los observaba de cerca, pero sin intervenir para no armar un escándalo. Cuando las interrupciones se volvieron demasiado frecuentes, me acerqué a la amiga de mi esposa y le pregunté: ¿qué pasa con tu novio? ¿Por qué sigue apartando a mi esposa de su propia fiesta? Ella se rió, restándole importancia. Oh, no te preocupes, es solo asunto de trabajo. Él es muy particular con estas cosas. Levanté una ceja, sin estar del todo convencido. Si fuera tú, me preocuparía la forma en que la mira. No parece muy profesional. Ella puso los ojos en blanco y me pidió que me relajara. No es nada, enseguida terminan. Aún así, seguí pendiente. Finalmente, mi esposa regresó a la fiesta con una expresión tranquila y despreocupada. ¿Todo bien?, pregunté con una sonrisa rápida. Sí, luego te cuento, respondió. Mejor disfrutemos la noche. Eso bastó para calmar mis inquietudes inmediatas, aunque la sensación de que algo no cuadraba no me abandonó del todo. Por el momento, decidí confiar en ella. Con las distracciones resueltas, la fiesta recuperó el ritmo. La música sonaba fuerte, las bebidas circulaban y la cubierta del yate se llenó de conversaciones y risas. Me concentré en atender a los invitados, conversando con amigos y poniéndonos al día con gente que hacía tiempo no veíamos. Mientras tanto, mi esposa parecía ser el centro de atención, contagiando a todos con su energía e ilusión. Cuando la noche fue llegando a su fin, me puse a pensar en todo lo que había sucedido en las últimas semanas. Había aún muchas preguntas sin respuesta sobre su nuevo trabajo y la gente involucrada, pero esa noche no era el momento de planteárselas. Estaba feliz, y por el momento, eso era suficiente. Más tarde, ya en casa, volví a preguntarle sobre la discusión que había tenido con el novio de su amiga. Ella se encogió de hombros con una sonrisa tranquila. «Todo bien», repitió. «Te contaré más después». Su confianza me tranquilizó y decidí dejarlo así. Fuera lo que fuese, lo enfrentaríamos juntos. Por ahora, el recuerdo de la celebración bastaba para mantenernos en un ánimo optimista, pensando en el nuevo camino que se abría. El fin de semana por fin llegó, dándome un respiro que necesitaba. En cambio, mi esposa se preparaba para su primer día en el nuevo trabajo. Mientras se alistaba, no pude evitar fijarme en su atuendo. Era más revelador de lo que solía usar, lo cual me sorprendió. «¿Por qué vas vestida así?», pregunté con un tono que intentaba ser neutral, pero firme. Ella sonrió mientras se ajustaba el collar. «Solo quiero verme bien en mi primer día. Es importante causar una buena impresión». Antes de que pudiera decir nada más, agarró su bolso y salió apresurada, dejándome con mis pensamientos. Me encogí de hombros y seguí con mi rutina matutina, pensando en lo entusiasmada que se la notaba. Como media hora después, sonó el timbre. No esperaba a nadie, así que abrí la puerta con precaución. Allí estaba un viejo amigo de la universidad, alguien a quien no veía desde hacía años. Nos saludamos y lo invité a pasar. Me sorprendió gratamente su aspecto, se veía mejor que la última vez que nos vimos. Siempre había sido el tipo de persona que corría riesgos y, por lo que había oído, al fin le habían resultado. Nos sentamos y empezamos a recordar nuestros días en la universidad. Él se había obsesionado con las criptomonedas en aquel entonces, pasando horas analizando gráficas y tendencias de mercado, mientras yo me enfocaba en construir una carrera estable en el ámbito de la informática. Al parecer, sus apuestas habían dado frutos. Se recostó en su silla y esbozó una sonrisa. «No me va mal», dijo. «Sin esposa, sin hijos, pero tengo libertad». «Eso vale algo, ¿no?». Asentí, aunque no podía decir que envidiara su estilo de vida. Para mí, la estabilidad y la familia eran más valiosas. Entonces, de la nada, sacó un tema que me tomó por sorpresa. «¿Has oído hablar de esos clubes VIP? Esos donde tienen habitaciones privadas y, digamos que algunas chicas ofrecen servicios muy peculiares». Empezó a describir un lugar que había visitado recientemente, con detalles que bien me habría ahorrado. Negué con la cabeza. «No es lo mío», dije con franqueza. Él rió,
como si fuera la respuesta que esperaba. Bien, dijo. Tienes una buena esposa, no necesitas distracciones así. Sus palabras iban con buena intención, pero la conversación me dejó un mal sabor de boca. Al cabo de una hora, se despidió. Estaré en la ciudad un tiempo, comentó mientras me daba la mano. Podríamos ponernos al día de nuevo. Asentí y lo acompañé a la puerta, aliviado de volver a estar solo. Su visita había sido inesperada y, aunque había sido bueno verlo, sus historias me dejaron una extraña sensación. No pasó mucho tiempo después de que se fuera cuando sonó mi teléfono. Era mi esposa, que sonaba alegre aunque un poco apurada. Hola, solo quería avisarte que habrá un evento corporativo esta noche. Llegaré tarde, me comentó. Le dije que no se preocupara, que estaba bien. Me dio las gracias y colgó, dejándome de nuevo solo con mis pensamientos. Miré el reloj y me di cuenta de que me quedaba el resto del día libre. La idea de ponerme con algún proyecto rondó mi cabeza, pero me tentó más la idea de seguir mi programa de televisión favorito. Bien, aprovecharé la paz, pensé, acomodándome en mi sillón con el control remoto, dispuesto a disfrutar de una noche ininterrumpida. Cuando mi esposa regresó esa noche, era evidente que había bebido de más. Entró tambaleándose, con la cara encendida por la emoción. Fue increíble, anunció casi cantando. El equipo es joven, con mucha energía, y encajamos todos perfecto. Va a ser genial trabajar con ellos. Asentí, dejando que su entusiasmo me contagiara un poco. Me alegra oírlo, dije, tratando de mantener un tono neutral. ¿Y qué hay de esa asignación especial que mencionaste y los detalles del trabajo, algo nuevo? Ella hizo un gesto con la mano, restándole importancia, mientras se dejaba caer en el sofá. Oh, eso. Bueno, me han dicho que tendré que quedarme hasta tarde las próximas semanas, ya sabes, para aprender cómo funciona todo. Es parte de la inducción, bromeó encogiéndose de hombros. Su tono desenfadado no coincidía con el peso de sus palabras, pero decidí dejarlo pasar por el momento. Bien, respondí, mientras valga la pena. Ella sonrió y me saludó con una mano como broma. Créeme, lo valdrá. Y cumplió su palabra. Empezó a llegar cada vez más tarde, primero una hora más, luego 2 o más. Siempre llegaba cansada pero contenta, hablando de todo lo que aprendía y de lo emocionante que era. No pude evitar notar lo rápido que se había metido de lleno en su nuevo papel, como si hubiera encontrado un fuego que le faltaba desde hacía tiempo. Apreciaba su entusiasmo, aunque sentía una ligera inquietud en el fondo de mi mente. Cierta noche, más o menos una semana después de su nuevo horario, llegó prácticamente radiante. «¿A que no sabes?», dijo, alzando un sobre. Me dieron un anticipo. Lo abrió con un gesto teatral y sacó un cheque. Era una suma considerable, especialmente para quien llevaba solo una semana trabajando. ¿No es increíble?, preguntó con los ojos brillantes. Asentí, aunque no podía dejar de preguntarme por qué una empresa daría un adelanto tan grande tan pronto. Ella ya estaba planeando qué hacer con el dinero. Voy a guardarlo para algo especial, dijo, agarrando un frasco de la cocina y escribiendo en el fondo de sueños. Lo colocó en una estantería alta de la despensa, fuera de la vista, pero no del pensamiento. Luego la vi metiendo más billetes en el frasco. No solo era el adelanto, ya tenía ahorrada una suma importante. Decidí no decir nada y esperar a que ella lo mencionara cuando estuviera lista. En la cena, saqué el tema de su estatus laboral. ¿Qué pasa con tu contratación oficial?, pregunté. ¿Están avanzando en eso? Ella negó con la cabeza, sin dejar de sonreír. Siguen trabajando en eso. Las grandes empresas tienen mucha burocracia, ¿sabes? Pero está bien, prometieron que pronto estará todo listo. Su confianza era inquebrantable, aunque mi escepticismo crecía. Había algo en toda esta situación que no me cuadraba del todo. Antes de dormir, comentó algo que me llamó la atención. Por cierto, mi jefe dijo que quizá tengan una asignación importante para mí en breve. Algo realmente especial. Será una gran oportunidad. Le pedí más detalles,
pero ella solo me sonrió y se encogió de hombros. Lo sabré cuando me lo digan. Por ahora, es emocionante pensarlo. Su optimismo contagiaba, incluso si no entendía por completo en qué consistía ese trabajo. Mientras nos acostábamos, decidí posponer más preguntas. Fuera lo que fuese esa asignación especial, ya me enteraría a su debido tiempo. La mañana siguiente empezó con el teléfono de mi esposa sonando sin parar. Atendió rápidamente y comenzó una larga conversación en la que alternaba entre un tono emocionado y otro serio. No podía entender gran cosa, pero me llamó la atención la duración de la llamada. La observé mientras caminaba de un lado a otro, asintiendo y riendo suavemente por lo que le decían al otro lado de la línea. Después de unos 20 minutos, no pude contenerme más. ¿Qué pasa?, pregunté, intentando sonar relajado. Ella colgó y se volvió hacia mí con una sonrisa enorme. No te lo vas a creer, dijo. Me van a mandar de viaje de negocios, y adivina con quién voy, con mi amiga, ¿no es genial? Su entusiasmo era innegable, pero sentí un pinchazo de escepticismo. ¿Un viaje de negocios con tu amiga? Es raro, contesté, eligiendo bien mis palabras. Ella restó importancia a mi comentario con un ademán de la mano. Es perfecto. Será genial tenerla allí y podremos avanzar mucho. Son solo 4 días, así que no me eches de menos, bromeó. Asentí, todavía procesando la información. De acuerdo. Que te vaya bien. Al día siguiente, todo transcurrió con normalidad hasta que recibí una llamada de un viejo conocido. Al principio hablábamos con tono casual, pero de pronto se puso serio. Oye, estoy en ese club VIP del que te hablé, dijo. No vas a creerlo, pero creo que vi a tu esposa aquí. Sentí que se me helaba la sangre. ¿De qué estás hablando?, pregunté en un tono bajo y tenso. Él titubeó antes de continuar. ¿Recuerdas en la universidad cuando ella perdió esa apuesta de póker y se hizo ese tatuaje en el tobillo? Bueno, digamos que aquí hay alguien que coincide exactamente con esa descripción. Sentí el estómago caer. ¿Estás seguro?, insistí. Él suspiró. No puedo estar al 100%, pero se parece mucho, mismo tatuaje, todo igual. Mi mente se aceleró intentando procesar lo que me decía. Consígueme pruebas, exigí, con un tono más duro de lo que pretendía. Él dudó. Se supone que no puedo tomar fotos aquí, dijo. Mi paciencia se agotó. No me importa, solté, alzando la voz. Hazlo. Unos minutos después, mi teléfono vibró con un mensaje. Al abrirlo, vi una foto borrosa pero inconfundible. El tatuaje estaba ahí, como también el piercing que se había hecho hace unos años. Estaba en una habitación con un tipo en chaqueta, acostada en una posición muy comprometedora. No había duda. Mi corazón palpitaba con fuerza mientras miraba la imagen. De pronto, mi mente se quedó en blanco, para luego llenarse de una ira fría y contenida. Así que de eso se trata este viaje de negocios, pensé. Respiré hondo para calmarme. No iba a encararla por teléfono, no, esto había que manejarlo con cuidado. Necesitaba un plan. Si ella pensaba que podía engañarme, estaba muy equivocada. Había sido paciente, había sido comprensivo, pero esto cruzaba una línea que no podía ignorar. El resto del día seguí mi rutina como un autómata, sin mostrar mis emociones. Cada interacción con otras personas se sentía distante, como si me viera a mí mismo desde fuera. Por dentro, ya estaba trazando los siguientes pasos. No había espacio para decisiones impulsivas, solo para medidas calculadas. Al caer la noche, mi determinación era firme. Esto no solo se trataba de lo que vi en la foto, sino de la confianza, el respeto y la base de nuestro matrimonio. Si ella pensaba que podía destruir todo eso, estaba muy equivocada. Por el momento, la dejaría creer que todo seguía bien, que no me había dado cuenta de nada. Pero yo sabía la verdad. Esto no se ha terminado, me dije a mí mismo. Ni de lejos. Con mi esposa fuera en su supuesto viaje de negocios, tenía la casa para mí solo.
La rabia y el sentimiento de traición del día anterior seguían intactos y sabía que debía actuar. Lo primero que hice fue registrar la casa en busca del frasco que ella había etiquetado como fondo de sueños. No tardé en encontrarlo, escondido tras unas latas en la despensa. Al sacarlo, descubrí que estaba lleno de dinero, mucho más de lo que imaginaba. La fecha que había escrito en el frasco coincidía exactamente con el inicio de su nuevo empleo. Mi desconfianza creció aún más, estaba claro que me había estado ocultando más cosas aparte del dinero. Me senté a la mesa de la cocina para contar el efectivo. Era una cantidad significativa, mucho más de lo que podría justificarse con un simple anticipo. Mi mente empezó a barajar posibilidades, y ninguna era buena. Lo que más me llamó la atención fue que, al no estar legalmente contratada, ella no tenía ninguna constancia oficial de ese dinero. Si desaparecía, no habría registro alguno que lo corroborara. Eso confirmó mi decisión. Tomé todos los billetes, los empaqué cuidadosamente en un sobre y conduje hasta la casa de mis padres para guardarlos allí de forma segura. Una vez que el dinero estuvo fuera de la casa, sentí un ligero alivio. Pero sabía que era solo el primer paso. De regreso a casa, llamé a un abogado de confianza, alguien que podía manejar temas sensibles con discreción. Al descolgar, le expliqué la situación sin entrar en detalles demasiado sórdidos, y fui directo. Quiero iniciar el proceso de divorcio, dije con firmeza, pero tiene que ser en silencio. Ella no puede enterarse hasta que esté todo listo. Me aseguró que podía hacerse, aunque tendríamos que actuar con cautela y paciencia para que saliera bien. Sus consejos tenían sentido y accedí a seguirlos. Sin embargo, al colgar, se me ocurrió algo nuevo. Si su nuevo empleo y este viaje de negocios formaban parte de un asunto turbio, no podía quedarme de brazos cruzados, no solo por mí, sino por las posibles implicaciones legales. Decidí entonces llevar la situación un paso más allá. Si mis sospechas eran ciertas, las autoridades debían saberlo. Ya en mi escritorio, redacté un correo electrónico anónimo a la policía local. Fui breve y conciso, exponiendo lo que creía saber del club VIP al que se le relacionaba. Esto no es un club, escribí. Es una fachada para un burdel. Clientes adinerados, habitaciones secretas, actividades ilegales. Todo está ahí. Investíguenlo. No incluí ningún dato personal y cuidé que nada apuntara a mí. Al enviar el correo, respiré hondo. Ya no se trataba solo de la traición, también de justicia. Si la mitad de lo que sospechaba era cierto, no se trataba únicamente de un problema personal, sino de uno penal. Sabía que la policía podría tardar en actuar, pero al menos había dado el paso. El resto del día me enfoqué en los siguientes movimientos. El proceso de divorcio requería meticulosidad, y no podía dejar que mis emociones me cegaran. Las palabras de mi abogado resonaban en mi cabeza, la paciencia era clave. Aún así, me sentía algo más tranquilo sabiendo que ya había empezado a tomar el control de la situación. Al llegar la noche, tenía un plan en marcha. El dinero estaba a salvo, los trámites legales se habían puesto en marcha y las autoridades habían sido alertadas. No podía predecir cómo se desarrollaría todo, pero estaba preparado para afrontarlo. Mientras cenaba en silencio, pensé en la serie de acontecimientos que me habían llevado hasta ese momento. Tenía claro que esto ya no era solo un asunto mío, la situación había escalado a algo mucho más grande. Aún sabiendo que se avecinaba una tormenta, me sentía listo para enfrentarla. Decidí tomar medidas preventivas. Llamé a mi esposa temprano por la mañana, usando un tono calmado y ligero. Hola, solo quería avisarte que surgió un viaje de trabajo. Tengo que salir de la ciudad un par de días, así que no estaré en casa. Solo para que sepas. Ella parecía algo distraída, pero respondió con un reconocimiento vago antes de colgar. Me venía bien que estuviera absorta en sus propios asuntos, necesitaba que creyera que estaba ausente para lo que pudiera venir. Hice una maleta pequeña y conduje hasta la casa de mis padres. Allí me sentí reconfortado por la presencia familiar, sin entrar en detalles sobre lo que estaba sucediendo. Mantuve la charla ligera durante la cena. Mientras tanto, tenía el teléfono a mano,
sabiendo que en cualquier momento ella se daría cuenta de la desaparición del dinero. Efectivamente, mis presentimientos no fallaron. La primera llamada llegó a primera hora de la tarde. Su voz temblaba, mezclando pánico y enojo. «No vas a creer lo que pasó», exclamó casi llorando. «Me despidieron. Y no solo a mí, la policía vino y se llevó a mi jefe, todo se está viniendo abajo». Me mantuve impasible y le ofrecí un «Vaya, qué mal. Lo siento mucho». Ella siguió hablando de la injusticia de todo. Yo no mostré mucho interés. «No estoy en la ciudad, ¿recuerdas?», le recordé. «Ya hablaremos cuando vuelva». Un par de horas después, volvió a llamar, esta vez con un tono más acusatorio. «¿Dónde está el frasco?», exigió. «El que tenía en la despensa ha desaparecido». Fingí confusión. «¿Frasco? No sé de qué hablas». Ella insistió, pero la corté en seco. «Estoy ocupado. Hablamos luego». Colgué. Se notaba que estaba perdiendo el control, y aunque sentí un atisbo de culpa, recordé sus engaños y su traición. Había llegado el momento de que enfrentara las consecuencias de sus actos. Permanecí en casa de mis padres el resto del día, con el teléfono en silencio para evitar más interrupciones. Por la noche, me senté a valorar la situación. Su empleo había acabado, la operación turbia en la que estaba involucrada estaba bajo investigación y ella no sabía qué hacer. Mi plan funcionaba tal como lo había previsto, pero no podía relajarme aún. Quedaban pasos por dar antes de cerrar este capítulo de forma definitiva. Al día siguiente, me llamó otra vez, con un tono más desesperado que molesto. Me suplicó que volviera a casa, diciendo que teníamos que hablar cara a cara. Me mantuve firme, repitiendo que estaba de viaje por trabajo y que no podía volver. «Lo resolveremos cuando regrese», dije con un tono neutral. Colgué, sintiendo una sensación de determinación. Las cosas se estaban desarrollando como quería. Mi siguiente tarea era centrarme en llevar a cabo los pasos finales con la mayor exactitud posible. No había vuelta atrás. Fue un alivio cuando mi abogado llamó con buenas noticias. El proceso de divorcio iba por buen camino y todo estaba saliendo conforme a lo planeado. «No tienes de qué preocuparte», afirmó. «La mayoría de los activos están protegidos, pues los adquiriste antes del matrimonio. Legalmente, no puede reclamar mucho. Los documentos están listos, solo tienes que firmarlos y entregárselos». Le di las gracias, sintiendo cómo se me quitaba un peso de encima. Era el momento de cerrar este capítulo y seguir adelante. Esa misma tarde pasé por la oficina de mi abogado para recoger los papeles finales. El sobre grueso representaba meses de planificación, frustraciones y decisiones difíciles. En vez de dárselo sin más, quise darle un toque de contundencia. Paré en una tienda y compré una caja de regalo y un listón. Si iba a recibir el final de nuestro matrimonio, sería envuelto como la conclusión que realmente era. De regreso en casa, coloqué los papeles dentro de la caja, la até con un moño y llamé a un servicio de mensajería. Programé la entrega para más tarde esa misma noche. Fue un momento extraño, pues sabía que ese acto significaba poner punto final a todo lo nuestro. Pero no tenía remordimientos, sus acciones habían hecho inevitable esta decisión y estaba completamente convencido. Cuando el mensajero recogió el paquete, le di instrucciones claras de entregarlo directamente a ella, sin retrasos ni excusas. Al salir de mis manos, sentí que me quitaba un enorme peso de encima. Por primera vez en semanas, sentí una paz real. Unas horas después, sonó mi teléfono. Era ella. En cuanto contesté, escuché una mezcla de sollozos y gritos. «¿Qué es esto?», exigió, con la voz entrecortada. «No puedes estar hablando en serio, me estás dejando». Me mantuve sereno, dejándola desahogarse. Cuando hizo una pausa para tomar aire, respondí con calma. «Es exactamente lo que parece. Puedes seguir haciendo lo que quieras, pero no será conmigo». Mis palabras parecieron encenderla más. Empezó a llorar con más fuerza, mezclando rabia y desesperación. «¿Te arrepentirás?», soltó. «No sabes lo que haces, esto no se ha acabado».
Mantuve el silencio, sin entrar en su juego. Al ver que no respondía, colgó con un portazo imaginario al otro lado de la línea, dejándome con el pitido del teléfono. Me quedé un instante en silencio, recapacitando en todo lo que había pasado. Sus amenazas no dolían, solo reforzaban mi decisión. El matrimonio se había vuelto una carga tóxica y, por fin, me había liberado. Aún así, sus últimas palabras se quedaron en mi mente. Esto no se ha acabado, había dicho, sonando como una advertencia, pero se sentía vacía, como un último intento de aferrarse a lo que ya no estaba. Pese a su reacción dramática, sabía que era lo correcto. No había marcha atrás, el capítulo estaba cerrado y había tomado las medidas necesarias para protegerme a mí y a mi futuro. Fuera lo que fuera a pasar, estaba listo. Por ahora, dejé que el silencio de la noche me envolviera, satisfecho de haber hecho lo que debía. Llegó el día de la audiencia en el juzgado y entré en la sala con determinación. Mi abogado me había preparado bien y sabía qué esperar. Al comenzar la sesión, mi exesposa se lanzó con una retahíla de acusaciones, pintándome como un abusador, alegando que la maltrataba emocional y físicamente. Sus palabras eran dramáticas y la puesta en escena parecía ensayada, pero no me inmuté. Lo tenía previsto y llevaba la verdad de mi lado. Cuando llegó mi turno, me mantuve sereno. Mi abogado presentó un montón de pruebas, mensajes de texto, correos electrónicos, registros financieros y hasta declaraciones de conocidos y familiares. Cada evidencia fue desmontando metódicamente sus alegatos. La sala se quedó en silencio mientras se revelaban los hechos, y sus mentiras se desmoronaban ante la mirada del juez. Ella no tenía pruebas sólidas de sus acusaciones, y la paciencia del juez se notaba cada vez más corta. Al término de la audiencia, el veredicto fue contundente. El tribunal falló a mi favor y desestimó sus denuncias. Salió de la sala hecha una furia, mientras yo me sentía reivindicado. No se trataba de ganar, sino de defender mi integridad y asegurar que la verdad prevaleciera. Mi abogado me dio la enhorabuena por el resultado, pero sabía que esto era solo una parte del proceso. Con el divorcio finalizado, no perdí tiempo en dejar atrás el pasado. Vendí la casa. Tenía demasiados recuerdos ligados a ella, la mayoría de los cuales prefería olvidar. La venta se concretó sin problemas y, en cuestión de semanas, cerré el trato y me mudé cerca de mis padres. Sentía que estar cerca de ellos era lo mejor, una oportunidad para reconstruir mi vida con un buen sistema de apoyo. Una ventaja de mi profesión era poder trabajar de forma remota, lo que facilitó la transición. Mi nuevo hogar era modesto pero cómodo, y me ofrecía el nuevo comienzo que tanto necesitaba. Me acostumbré rápido a la rutina, centrándome en mi trabajo y reconectando con viejas amistades de la zona. Por primera vez en mucho tiempo, sentí paz y estabilidad. La paz, sin embargo, no significaba que quedara totalmente al margen de las consecuencias. Amistades comunes empezaron a contarme cosas extrañas, mi exesposa los contactaba para pedir información sobre mí, queriendo saber dónde estaba, qué hacía y si había alguien nuevo en mi vida. Su insistencia era casi lastimosa, pero también algo inquietante. Intenté ignorar los rumores, atribuyéndolos a su incapacidad de soltar el pasado. Pero las llamadas y los mensajes de mis amigos persistían, hasta que me di cuenta de que ella estaba buscándome de forma activa. Su perseverancia me puso nervioso y no pude evitar preguntarme cuál sería su propósito. ¿Venganza? ¿Reconciliación? ¿Otra cosa? En mi nueva casa, en el silencio de la noche, no dejaba de rondarme la idea de que esto no había acabado. Su comportamiento era impredecible y, aunque no pensaba dejarla volver a mi vida, no podía ignorar la posibilidad de que intentara algo. Por ahora, solo podía mantenerme alerta y confiar en que sus planes, fueran cuales fueran, terminarían en nada. El día comenzó como cualquier otro, tranquilo y sin sobresaltos, hasta que unos golpes en la puerta alteraron la calma. Abrí para encontrarme con mi exesposa, acompañada de 2 oficiales de policía. Sin perder tiempo, inició una retahíla, su voz cargada de acusación. «Me robaste mi dinero», gritó. «¿Dónde está? ¿Dónde escondiste el frasco?»
Su rostro estaba encendido de furia, pero yo me mantuve sereno, cruzándome de brazos en el umbral. ¿Qué dinero?, pregunté con calma. Estamos divorciados, ¿recuerdas? Todo quedó zanjado en el acuerdo. Mis palabras parecieron enardecerla más. Señaló con un dedo tembloroso. Tú lo tomaste, había un frasco y sé que lo escondiste en esta casa. Uno de los oficiales dio un paso al frente, buscando apaciguar la situación. Señor, estamos aquí para investigar su denuncia, ¿le importaría si echamos un vistazo? Asentí sin dudarlo. Adelante, dije. No tengo nada que ocultar. Los oficiales entraron y comenzaron a revisar metódicamente cada habitación. Mientras tanto, mi exesposa permanecía en la sala, murmurando entre dientes. Yo me apoyé en la pared, observándola con mezcla de incredulidad y fastidio. Era casi surrealista verla tan desesperada. La búsqueda no llevó mucho tiempo, mi casa no era grande y había pocos lugares donde esconder algo así. Los policías inspeccionaron armarios, cajones e incluso debajo de los muebles. Al terminar, regresaron a la sala y negaron con la cabeza. No hay nada, dijo uno de ellos. Hemos revisado a fondo y no encontramos ningún artículo que coincida con su descripción. El rostro de mi ex se contorsionó de frustración. Tiene que estar aquí, insistió. Él miente, lo escondió en otra parte. El segundo agente, evidentemente harto, se volvió hacia ella. ¿Tiene alguna prueba de que ese dinero existió, algún estado de cuenta bancario, documentos de empleo o algo que respalde su reclamo? Fue en ese momento cuando su argumento se derrumbó por completo. Empezó a balbucear, incapaz de presentar ninguna evidencia. La verdad se hizo evidente, ese dinero no podía justificarse legalmente y no tenía cómo probar su existencia. Los oficiales se miraron entre sí antes de que uno de ellos le tomara suavemente el brazo. Hemos hecho todo lo que podíamos. Vámonos. Mientras la sacaban, ella se giró hacia mí, con la mirada llena de furia y derrota. Esto no se acaba, gritó con la voz temblorosa. No respondí, limitándome a ver cómo se cerraba la puerta tras ellos. El silencio que quedó fue inmenso, y por primera vez en meses sentí una verdadera sensación de conclusión. En los días y semanas siguientes, no volví a saber de ella. Fue como si se esfumara por completo de mi vida. Fuera lo que fuese que pretendía, se quedó en nada. Por mi parte, me acomodé a mi nueva rutina, disfrutando de la paz y la estabilidad que tanto había echado en falta. La vida siguió su curso, finalmente libre de ese caos que ella había introducido. Para mí, la historia terminó allí. Mirando atrás, me di cuenta de cuánta energía y dolor había invertido, pero también de lo mucho que había aprendido sobre la importancia de la honestidad, los límites y la autoestima. Al fin y al cabo, cada final, por doloroso que sea, trae consigo la semilla de un nuevo comienzo.